Nos encontramos con el docente Óscar Gutiérrez de la Universidad de Los Llanos, quien es el encargado dentro de este observatorio de hacer el análisis epidemiológico. ¿Qué elementos se tienen en cuenta para la consolidación de ese documento que sea la base para que entre todos se mejore la salud mental en la Orinoquia? Muy buenos días. Muy buenos días a todos, muchas gracias por este momento. Creo que lo más importante en todas las disciplinas y en todos los campos son los datos. Ustedes que se facultan y construyen datos reconocen la importancia. Específicamente la salud mental y la convivencia social requiere que todos reconozcamos que generamos los datos para el análisis cuando encontramos cosas tan básicas en nuestra cotidianidad como aquellos momentos en que nos sentimos agredidos o agredimos a alguien, o que estamos tristes, que se convierte en algo como en la natural a veces después de la pandemia, donde explotó este proceso de depresión, de ansiedad en nuestra comunidad. Eso es lo fundamental, y para eso necesitamos que todos participemos. De manera clásica contamos con los datos de salud. Cuando vamos al médico o cuando desafortunadamente hacen un certificado de función de alguien que conocemos o de nosotros mismos en algún momento y nos pasan a contar de qué se murió y de qué se enfermó. Cuando tomamos esos datos y los llevamos al contexto del territorio, encontramos lo que hemos venido evidenciando en la Orinoquia de unos años para acá, y es la proliferación de la alteración en la salud mental y el alto deterioro de la convivencia social, que antes estaba oculto detrás del conflicto. El conflicto bajó bastante en el territorio con los procesos de paz que ya reconocemos en la historicidad, y la convivencia social nos dice: vea, nos estamos muriendo y nos estamos enfermando porque no nos comportamos bien en las vías, porque no toleramos al otro, o porque estamos entrando en procesos de tercera y depresión que nos lleva a perder el bienestar y a intentar quitarnos la vida. Doctor Gutiérrez, algo que es una talanquera bastante fuerte, y es que pese a sufrir de una salud mental que se va deteriorando poco a poco, no estamos acudiendo al profesional, no tenemos tampoco la orientación y tampoco tenemos alguien que nos guíe. ¿Cómo se está analizando todo ese tipo de cosas y cómo se está involucrando en ese documento? Bueno, lo primero es que como sociedad estamos empezando a reconocer la importancia de estar bien desde nuestra salud mental, y lo llevamos a nuestro lenguaje coloquial de nuestra felicidad. Entonces empezamos a reconocerlo y ya dejamos de preocuparnos o asustarnos tanto que porque tenemos dengue, y empezamos a preocuparnos porque estamos enfermos. Entonces el primer problema que uno empieza a notar es que decimos: no hay quien nos atienda, no hay quien nos dé consulta, pero debemos ir un poco más atrás, y es quien está a nuestro lado, nuestro apoyo. En el observatorio, que tiene salud mental y convivencia social, también tiene un componente de familia muy importante. Entonces, si nos vamos un poco más atrás, antes de llegar a un sistema donde no tenemos, y es la queja de muchas personas, no tenemos quien nos atienda nuestra salud mental, antes de llegar allá necesitamos volcarnos a la prevención y volver a ese momento ameno donde estamos con nuestra familia, donde nos estrechamos, donde nos damos la mano, donde reconocemos que necesitamos un abrazo o dar un abrazo, donde reconozco que el color amarillo del semáforo no es para pasar más rápido, sino donde debo detenerme, donde empieza a mirar mi comportamiento, donde hacemos como esa reflexión y nosotros decantamos nuestros comportamientos. Es ahí donde debemos empezar, desde el observatorio. Por el observatorio invita a los líderes comunitarios, e invita a los colegios a participar, a los personeros, a los profesores, a los rectores, no solo a salud, a las comisarías de familia, a la policía. Todos nosotros, dentro de nuestra interacción, debemos empezar a enfatizar en este momento la prevención. Como alguien toma un día la decisión de quitarse la vida, no es el detonante porque fue al psicólogo y no había consulta. Más atrás hay otros procesos. Entonces, sí es necesario aumentar la red prestadora en términos de la atención a las personas que tienen la alteración de la salud mental, pero debemos retornar a la familia, en términos no de lo que consideramos la familia clásica, porque a veces decimos: no hay familia porque no tengo papá o porque no tengo mamá. No es eso, sino la familia en torno a tener aquella persona con la que comparto, y tener la posibilidad de tener ese apoyo y de brindar ese apoyo. Doctor, ¿podría decirse que el tema de la pandemia fue uno de los detonantes para la salud mental? Porque pues se conocieron varios casos a raíz de esta situación a nivel mundial. La pandemia nos permitió amplificar un poco la lupa. Sí fue un detonante para muchas personas, en términos de que su apoyo estaba afuera y su conflicto estaba dentro, y se encerró con su conflicto, y eso detonó las cifras que miramos de violencia intrafamiliar,
de todo tipo de violencia, pero también nos permitió a nosotros reflexionar como seres humanos. Es que llegamos a un momento como de película, o sea, nos vamos a morir todos, la extinción nos llevó a esa reflexión. Y eso cambió también el componente social, el desarrollo económico, el modelo, todos los factores sociales nos aquejan. A nosotros no solo nos asusta que tengamos que lavar el tanque porque hay un zancudo ahí, nos asusta que mañana no tenemos con qué darle de comer a nuestros hijos, o con qué pago la deuda, o con qué yo respondo mañana a mis acreedores. Todo eso hace parte de comprender que el fenómeno de la salud mental, como lo observamos de fenómeno, no es que a mí me pasó algo y me puedo ir a curar en 5 minutos o con algo mágico. Es en el contexto en que estamos. Eso repercute sobre lo que está ocurriendo en el territorio. Y de acuerdo a esos componentes, ¿cómo se encuentra la Orinoquía con otras partes del país de acuerdo a los estudios que ustedes han podido realizar? Bueno, lo primero que vamos a tomar en cuenta es que cuando cambiamos el sistema o el modelo de medición que nosotros en salud medimos, pues contando cuántas personas se enferman y cuántas se mueren, a un modelo de carga de la enfermedad que se usa hoy en el mundo, encontramos que el mayor problema, por ejemplo, que en este momento enfrentan los departamentos de la Orinoquia son los incidentes viales que generan una carga de enfermedad, bien sea por la vía de la discapacidad o por la vía de la muerte prematura. Estamos muy arriba en eso y en violencia. Ya ni siquiera estamos hablando nosotros de una pérdida de bienestar. Y yo hablo de dengue porque es lo que todo el mundo sabe, porque todos los años nos hablan de dengue desde los estamentos de salud y de las mismas universidades. Eso requiere una intervención de nosotros mismos. No es culpa de nadie más, sino de mí mismo, que yo decida no respetar una norma de tránsito y camine por la carretera. Y alguien nos decida no respetar un semáforo y nos choquemos. Y yo genere una tragedia, como la que vieron hace poco en Villavicencio con el niño, que ustedes tal vez supieron esa noticia. Eso es lo que viene acaeciendo. Nosotros como sociedad debemos tomar la batuta y no esperar que alguien venga a resolvernos nuestros comportamientos. Sí, hay responsabilidad estatal en los procesos que deben cumplir, pero nosotros debemos entrar en esa posibilidad de cambiar, porque es que yo decido cambiar en mi relación con el entorno. Pero también ha sido una situación en la que las instituciones han visto que no han podido responder a una necesidad en temas económicos, de empleo, de mejoramiento social, y eso conlleva que una familia, si no tiene las capacidades económicas, pueden llevarse a tomar decisiones que no son las mejores. Sí, es una realidad. Por eso la salud depende de muchos factores. Si ojalá fuera tan sencillo como cuando uno habla de prevenir una inmunoprevenible, que veamos como cuando tuvimos el COVID, nos ponemos una vacuna y nos genera más tranquilidad. Nosotros somos seres complejos y somos seres que también tenemos emociones y nuestra salud mental está ligada a eso. Ojalá fuera así de fácil, pero sí hay desarrollos. Mire, yo les quiero contar algo muy importante que estaba mostrando ahorita ahí con respecto a los incidentes viales cuando comparábamos todos los municipios del departamento del Casanare. Como Yopal no tiene esos altos índices que pareciera, porque uno lo que más mira es eso, accidentes, porque la cotidianidad y se presenta ahí. Pero cuando hacemos mediciones epidemiológicas, Yopal no tiene los altos índices que tienen otros municipios. Yo le decía a ellos, ¿qué es lo que ocurre? Hay un desarrollo. Yopal tiene más semáforos, más pasos peatonales que los otros municipios. Yopal usa casco. No porque el casco haga que yo me accidente menos, sino que eso genera una cultura de autocuidado. Cuando yo me pongo un casco, casi muchos lo hacen al comienzo porque le van a hacer un comparendo, pero cuando me lo pongo porque siento que me protege, hace que yo también respete un poco más el semáforo, respete más los límites de velocidad. Esos cambios culturales que sin querer queriendo, una norma que se nos impone y que no nos gusta muchas veces, generan cambios, ha hecho que Yopal en este momento no tenga los índices de mortalidad que tenía hace 8 años por accidentes de tránsito. Eso también puede ocurrir en el componente de la salud mental. Si una política se desarrolla en convivencia ciudadana, en el respeto hacia el otro, disminuye la violencia. Que dicho aquí, otra cosa que les digo que hemos encontrado es que el problema de agresiones en Yopal no está únicamente derivado cuando uno piensa que es un ladrón, que lo atracaron, que es sicariato. No, los mayores datos que se presentan son violencia intrafamiliar, que viene de todo lo que usted nos mencionó ahorita, del estrés de cómo estamos dentro de casa y también de la formación misma de la familia, que no se para sobre el respeto y la diferencia con el otro. Entonces todo eso de parte de políticas que se tienen que desarrollar, pero yéndonos un poco más atrás, vamos a hablar de cómo estamos en casa y no solo preocupándonos que yo tenga 10 psiquiatras para que me puedan medicar o 10 psicólogos que debo tenerlos porque hay crisis que deben atender, pero la prevención debe tener un aspecto mucho más fuerte y hay cosas que se deben resaltar en los territorios. Todas esas políticas que se hacen de apoyo social, no se dice,
pero repercuten en mejorar el estado de bienestar de las comunidades porque quita lo que llamamos ansiedad o lo que llamamos estrés de las presiones. Lo mismo ocurre con los niños en nuestros colegios. El enfoque que tienen los colegios ha cambiado, ha mejorado en sostener a estos niños que vienen de una casa también. Es un modelo donde todos debemos estar en esas condiciones. Es muy parecido como entrar en una especie de Navidad eterna, donde podemos nosotros comprender y hablar del amor y de la paz. Es eso lo que vamos moviendo, que tiene factores externos, donde es lo que debemos nosotros como comunidad exigirle a nuestros gobernantes, en sus políticas, en sus procesos. Cuando hablamos temporadas de accidentalidad en departamentos, exactamente como por ejemplo con las fiestas, pues donde el trago hace parte fundamental de estas reuniones, es donde nosotros debemos tomar comportamientos particulares. Y precisamente en temas de políticas públicas y demás, podría decirse que a veces los mandatarios de turno, bueno, los aspirantes no toman muy en cuenta ese tema de salud mental. Sí, no se toma en cuenta, pero no solo porque exista una negativa, sino porque muchas de las cosas que se hacen en función de la salud mental, pues no se cacarean. Porque todo lo que yo hago en función de la economía de un territorio, del bienestar de un territorio, del desarrollo, miren, los desarrollos que ha tenido Yopal en su infraestructura vial, se ven como infraestructura vial, no se ven como salud. Entonces hay que notarlos de salud. Y con eso también nosotros debemos tener protagonismo. A nosotros de algunas veces nos parece como muy feo estar hablando de política, porque para nosotros es como un estigma, porque confundimos lo que hablamos de las campañas electorales con la política. Nosotros debemos ser garantes, ustedes como periodistas, de aquella política pública que diga, bueno, ¿y esto en qué nos está beneficiando en términos de la salud mental? Esto, ¿cómo ha cambiado Yopal? ¿Cómo ha madurado? Y en estos análisis históricos uno puede encontrar estos cambios particulares. Yopal tiene unos índices de suicidio, por ejemplo, comparados con otros municipios más bajos. Hay municipios que tienen un índice elevadísimo de suicidio y pues no sabemos qué ocurre en ese territorio. Eso es lo que se tiene que abordar desde la política pública nosotros, colegios, comunidad civil, juntas de acción comunal. No solo preocuparnos en el momento de lo electoral que pues se genera las pasiones como si fuera un partido de fútbol muchas veces, sino bueno, aquí en adelante, cómo estamos, cómo vamos, hacia dónde vamos a circular. El ejemplo más claro, Agua Azul aquí nomás, que venimos para acá. No hay cascos. La conducta es diferente, los puentes peatonales se pasan por debajo y eso son simplemente condiciones de convivencia social que debemos ir transformándonos sin necesidad que un político venga a ponernos una multa por no usar el puente, una multa por no usar el casco. Nosotros debemos hacer esa reconvención desde los colegios y desde la casa. El autocuidado es fundamental para eso. El tema de redes sociales, ¿cómo se puede analizar en un capítulo dentro de este observatorio y que contribuya al desarrollo, más no al detrimento, eso de los retos, el que se esté absorbiendo información que no es conveniente? ¿Cómo se analiza desde la parte de ustedes? Mire, las redes sociales hoy se pueden mirar como hace muchos años se miraba el cigarrillo. El cigarrillo, como las redes sociales, tienen sus repercusiones, pero realmente aquí lo que miramos en los niños son padres ausentes. Usted puede mirar programas canadienses para prevenir que los jóvenes consuman cigarrillos, donde no es lo que hacemos acá de poner una foto fea sobre un cáncer, sino es programas de tiempo libre para los muchachos. Cuando un muchacho o un niño tiene mucho tiempo libre, pues ¿quién lo reemplaza? ¿Quién reemplaza al papá o a la mamá o al cuidador? La red social, y es lo que aprende. Entonces, las redes sociales son abiertas, no hay control, eso es algo que está fuera de nuestra esfera desde el control, pero si yo acompaño al niño o al adolescente, si está ahí, si no hay ausencia, pues hay una interacción y hace parte de esa posibilidad de que la salud mental se desarrolle. Y me van a decir entonces lo que me dicen siempre, pero es que los papás están trabajando, ¿quién hace el cuidado? No se trata de que el papá sea un policía y venga usted que está viendo, sino el acompañamiento de qué vimos, qué encontramos, en qué estamos, saber en qué nos encontramos, porque no podemos estar en la función policiva o la restricción, sino en esa capacidad de que el niño, cuando tiene una duda, cuando ve algo, pueda tener a quien consultar para poder desarrollar su comprensión y sus decisiones.